Es un libro histórico. El libro de Apocalipsis es un libro histórico porque nos habla acerca de la historia futura. Y si lo vemos así, entonces no es un libro tan misterioso como muchos piensan. Así que, puesto que ya sabemos un poco acerca del contexto de Apocalipsis, vamos entonces a ver un breve resumen de su contenido en nuestro bosquejo, un breve resumen de su contenido, porque estamos poniendo este fundamento. No podemos comenzar de una vez a estudiar cada versículo del libro de Apocalipsis si no entendemos su contexto. Por ejemplo, por ejemplo, todos los libros de la Biblia, salvo dos, se pueden dividir naturalmente en dos o tres partes. Hay otros libros, por ejemplo, que se dividen en cinco partes. Por ejemplo, los libros de Moisés, que se conocen como el Pentateuco. Este libro, el Pentateuco, está dividido, por ejemplo, en cinco partes, que son los siguientes: el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son cinco libros, pero realmente es un solo libro. Está subdividido en cinco libros, pero es un solo libro conocido como el Pentateuco. Entonces, esta característica de la escritura se debe a que Dios, el autor, es un Dios de orden y por lo tanto escribió su libro de igual manera. De manera que, como ya hemos visto, la palabra de Dios no es difícil de entender y su estructura sencilla es otra indicación de lo mismo. Apocalipsis es fácil de bosquejar porque se divide naturalmente en tres secciones según las dos veces que el cielo se abre en el transcurso del libro. No se preocupe si usted no entiende casi nada de lo que le estoy explicando ahora, porque esto quizás usted tendrá que escucharlo nuevamente y con paciencia irlo escuchando, pero es importante que nosotros conozcamos, antes de estudiar este libro, el contenido del mismo, el contenido del mismo, y por eso hemos dividido este libro básicamente en tres sesiones diferentes, en tres sesiones diferentes. Por ejemplo, Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, aquí aparecen las instrucciones o el mensaje para las iglesias, las siete iglesias que menciona la palabra de Dios en Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero desde el capítulo 4 hasta el 19, ahí nos habla acerca de la invocación de la ira de Dios, cuando los juicios de Dios comienzan a caer. Ahora, ¿cuándo esos juicios comienzan a caer? Cuando la iglesia es raptada, no antes. Interesante eso, no antes, sino cuando la iglesia es arrebatada, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. El cielo se abre y alguien, que es el apóstol Juan, sube y es arrebatado. Se escucha una voz desde el cielo que dice: sube acá, sube acá. Ese sube acá nos habla acerca de un arrebatamiento. ¿Te das cuenta? Luego, en Apocalipsis 19, versículo 11, el cielo se abre nuevamente y esta vez alguien, que es el Señor Jesucristo, baja. Y esa es la segunda venida de Cristo. Hay un arrebatamiento donde la iglesia sube y hay una segunda venida donde el Señor Jesucristo baja. Entonces, en base a esto, podemos ver tres sesiones naturales que se dan en el libro de Apocalipsis. Tres sesiones naturales que se dan en este libro. Vuelvo y repito, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 hay una primera sesión. Desde el capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis hay una segunda sesión, que es la invocación de la ira, y donde también se puede observar este periodo conocido como la gran tribulación.
Y número 3, desde Apocalipsis capítulo 20 hasta Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo del libro, habla acerca de la institución del reino, donde el reino de Dios finalmente se va a establecer literalmente en la tierra. Acuérdese que en Hechos, por eso es importante relacionar los dos libros, según el contexto, acuérdese que en Hechos capítulo 1, versículo 6, que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor, ¿qué hace? Guarda silencio y no le contesta esa pregunta, como poniendo una pausa, como poniendo un stop. Y más bien lo que le dice es, prediquen mi palabra. Lo voy a llenar con mi Espíritu Santo para que prediquen mi palabra. Vayan por toda Jerusalén, vayan por toda Judea, vayan por Samaria y lleguen hasta lo último de la tierra. Y en esta labor comienzan a establecer iglesias en toda Asia Menor y también en Europa. Aparte de que establecieron iglesias en Israel, se extendieron a otros lugares. Entonces, lo que comenzó con el libro de los Hechos termina con el libro de Apocalipsis, continúa con el libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Ese es el contexto. Entonces el Señor no le contestó nada en Hechos capítulo 1, versículo 6, no le contestó nada, porque el Señor lo que hace es que se reserva el derecho de contestarle y le contesta entonces a través de su revelación, porque el libro de Apocalipsis no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo dada a Juan. Entonces es en Apocalipsis capítulo 20 hasta el capítulo 22 donde el Señor comienza a establecer el reino visible, el reino visible aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Interesante eso, ¿verdad? Eso es bien interesante que usted lo entienda. Observa la pantalla para que vea algo allí. Ahí está básicamente las 3 sesiones que le acabo de mencionar en ese cuadro. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 hay una sesión. Del capítulo 4 al 19 hay otra sesión. Y del capítulo 20 al 22 hay otra sesión, porque este libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, los cuales vamos a estudiar en todo este curso. No se sabe cuántos martes vamos a agotar para esto, pero vamos a tener muchas enseñanzas porque vamos a analizar Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Hoy simplemente le estoy dando la introducción para que conozcamos el libro, para que lo colocamos. Antes de comenzar a estudiar, que tengamos un panorama general de lo que es este libro. Entonces, desde el capítulo 1 al capítulo 3, aquí nos habla acerca de las instrucciones que Dios le da a las iglesias de Asia Menor y a nosotros también como iglesia. También nos habla de la tribulación que nosotros vamos a pasar, porque tenemos pruebas en este mundo, tenemos aflicción, tenemos tribulación, nosotros enfrentamos muchos desafíos. Hay muchas personas, por ejemplo, en el mundo que están atravesando por muchísimas dificultades. Hay gente que tiene problemas hasta predicar en ciertos países la palabra de Dios y el Señor le habla a esa iglesia que está en plena persecución. Pero eso habla de tribulación, no de la gran tribulación. Una cosa es la tribulación que uno pueda pasar, las persecuciones que uno pueda pasar, y que la iglesia, de hecho, primitiva, pasó por persecuciones. El mismo apóstol Pablo dijo, yo he sufrido persecuciones en Iconio, en Listra, en Antioquía. Persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también Él está dispuesto a librar a todo el que padezca persecución. De manera que el apóstol Pablo habla de que nosotros como creyentes vamos a pasar por diversas pruebas. Y el Señor le habla a esa iglesia sufrida. Pero eso es tribulación, no la gran tribulación, ¿te das cuenta? Entonces, este periodo
también nos habla acerca de los primeros 3 años y medio de tribulación. ¿Te das cuenta? Los primeros 3 años y medio de tribulación. Según Daniel 9:27a. Tenemos que plasmar estas 3 sesiones, estas 3 subdivisiones. Del capítulo 4 al 19, habla ahí de la invocación de la ira, de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que serán terribles. Va a caer mucho juicio de Dios sobre la tierra. Habrá una persecución tremenda, una tribulación cuando nunca antes se había visto. Eso va a ser tremendo. Una tribulación, una gran tribulación, dice la palabra, según Daniel 9:27 de la parte B. Y del capítulo 20 al 22 nos habla acerca de la institución del reino, el reino de Dios. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto y lo comprendamos. Fíjate bien en el cuadro, fíjate bien en el cuadro. Es interesante que entendamos esta primera sesión que nos habla del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Es importante que nosotros conozcamos los detalles de ese contenido. Los detalles de ese contenido. Por ejemplo, aquí nos habla acerca de las instrucciones para las iglesias. En esta sesión podemos observar, como le expliqué, las 7 cartas que el Señor Jesucristo mandó a 7 diferentes iglesias locales. Claro, si usted no dice el libro de Apocalipsis, usted se dará cuenta que se la mandó a los ángeles de las iglesias. Pero vamos a ver luego, en este estudio, que esto quiere decir que esos ángeles son mensajes para las iglesias también. O sea, esos mensajes no solo eran para los 7 ángeles de la iglesia, que son los pastores de esas iglesias, sino que también ese mensaje era para la iglesia también. Entonces, la clave para entender esta sección es la de establecer el contexto antes de tratar de interpretar el contenido. Acuérdense que el contexto le explicamos que es el libro de los Hechos. Por lo tanto, como acabamos de ver, la base de una buena interpretación del contenido de las 7 cartas a las 7 iglesias es la regla de las 3 aplicaciones de la escritura, que dice que cada pasaje en la escritura tiene 3 aplicaciones básicas, que son las 3 aplicaciones que le acabo de mencionar hace un momento: la histórica, la doctrinal y la personal.